Es mucho más sencillo ser feliz cuando tú eres capaz de decidir a qué hora haces las cosas. Claro. Cuando eres capaz de planificar tu día. Cuando eres capaz de decir mañana a qué hora me levanto, a qué hora me duermo, cuándo me voy de vacaciones. Correcto. Por eso una meta tan importante es buscar cómo tú estar en control de tu tiempo para decidir cuándo aprender a nadar. Que si algo somos, los seres humanos, somos pensadores compulsivos. No sabemos dejar de pensar. No sabemos parar la mente, ¿no? ¿Cuántas veces no estoy dormido o estoy a punto de dormirme y está corriendo, corriendo, corriendo? Entonces, el ser humano, si no fuera pensador compulsivo, no sería comprador compulsivo. No sería alcohólico anónimo. La primera meta del ser humano no es dejar de trabajar. Correcto. Es trabajar porque quieres, no porque tienes. Okay. Y hay un abismo de diferencia en trabajar porque tengo que hacerlo y trabajar porque lo quiero hacer. Entendí que los momentos cuando tienes las manos ocupadas pero la mente libre son tus mejores espacios de crecimiento. Claro. Cuando estás manejando, estás cocinando, estás en el gimnasio, estás lavando, estás trapeando, tiempos que podrían no ser productivos porque tienes las manos ocupadas. Pero siempre que está la mente libre, es un gran espacio para crecer. El potencial de un ser humano no se determina por sus habilidades, no se determina por lo que sabe, se determina por cuánto cree que lo puede lograr. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conecta con Humphrey. El día de hoy tengo un invitado muy especial, por lo cual este episodio es muy especial para mí. Tengo a Pablo Chalacani. Pablo, te agradezco muchísimo por haber aceptado esta invitación. Carlos, muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido de estar pudiendo compartir contigo. Súper, te agradezco. Y bueno, para empezar, me gustaría antes de empezarte con las preguntas, que tengo muchas preguntas que te quiero hacer, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo te defines, quién es Pablo Chalacani. Claro que sí. Fíjate que no me encantan a mí las etiquetas. De hecho, es una pregunta que no es mi favorita porque no me gusta clasificarme en soy un emprendedor. No me gusta clasificarme en soy un empresario. No me gusta clasificarme inclusive alguien que se quiera definir soy un soñador. No me encanta. Para mí el ser humano creo yo que es mucho más que su profesión. Que es mucho más que su edad. Que es mucho más que su identidad y lo más importante, que es mucho más que su historia. Que su historia te ayuda a construirte, pero tampoco inclusive define quién eres, ¿no? El ser humano, para mí la mente sí es memoria. Hoy en día mucha gente se dice, ¿qué es la mente? La mente no es más que memoria. El ser humano no puede pensar o concebir algo que no ha visto, que no ha escuchado y que no ha sentido. Entonces Pablo, de cierta forma, no es más que la información que ha ido adquirido desde el día que nació hasta el día de hoy. Pablo, de cierta forma, no es más que lo que ha visto, sentido, escuchado y por consecuencia pensado. Entonces te das cuenta que cualquiera somos un cúmulo de libros, somos un cúmulo de amigos, somos un cúmulo de personas con las que nos vamos relacionando y a través de eso que nos vamos construyendo, tenemos hoy la posibilidad de definir hacia dónde queremos ir. Y parte importante de quién te define hoy en día, inclusive te dirá, Carlos, que son los hábitos. Si me quisieras decir quién es Pablo, tendríamos que quizás decir qué hábitos tiene Pablo hoy en día que lo definen, porque a través de esos hábitos es que me estoy construyendo hoy y que vamos a ver dónde voy a estar en 5 años y dónde voy a estar en 10 años y eventualmente en 50 años. Claro, qué interesante, me gusta mucho, digo, eres muy joven, ¿puedes decir qué edad tienes? Sí, recientemente hace 2 meses cumplí 26 años. Wow, qué interesante, yo tengo una hija incluso de 26 años, así que podría ser tu papá. Sí. Sin embargo, veo que tienes una madurez pues, muy grande, muy desarrollada. ¿A qué le debes ese atributo tan interesante que a corta edad, digamos, o tan joven, que eres tan maduro y tienes un nivel de liderazgo muy interesante? Gracias, Carlos. Mira, para mí la madurez es presencia. Para mí la madurez es saber estar en un estado de conciencia, es saber estar presente. Para mí una persona madura no es la que más ha vivido, no es la más colmilluda, no es la más inteligente, sino la más presente. La que más capacidad tiene de no estar viajando en esa travesía que a todos nos encanta, de perdernos el presente, de estar en el pasado, de estar en el futuro. Entonces, lo que a mí me ha servido, yo siento, a cultivar una madurez, es aprender a cultivar un estado constante de presencia. Ese estado constante de presencia viene a través de la meditación, viene a través del silencio, viene a través de los espacios de conciencia y los espacios de conexión. Entonces, un gran acierto que tuvo mi mamá conmigo es que a los 16 años me recomendó un filósofo hindú y me puso un primer libro que se llama Aprende a silenciar tu mente. Y me lo puso porque era un cuestionamiento que yo tenía. Yo desde chiquito me acuerdo que tenía 6 años y le decía, mamá, ¿cómo le hago para parar mi mente? Esa mente que si algo somos, los seres humanos, somos pensadores compulsivos. No sabemos dejar de pensar. No sabemos parar la mente.
¿no? ¿Cuántas veces no estoy dormido o estoy a punto de dormirme y está corriendo, corriendo, corriendo? Entonces, el ser humano, si no fuera pensador compulsivo, no sería comprador compulsivo, no sería alcohólico anónimo, no sería todos los demás hábitos que no podemos hoy en día quizás modificar. La mayoría surgen de un pensamiento compulsivo que no podemos parar, porque de esa raíz del pensamiento es que vienen la mayoría de las emociones que hoy en día se consideran emociones aflictivas. Que una emoción aflictiva no es la emoción que es negativa, sino la emoción que cuando se mantiene de forma persistente en mi cuerpo, me hace daño. Claro, El estrés no es malo. claro. Entonces digamos que desarrollaste todo esto por tu mamá. Tu mamá fue la primera mentora que tuviste. Definitivamente, mi mamá lo que hizo muy bien fue acercarme a las herramientas. Y además de que sí fue una gran mentora, su mayor acierto fue acercarme a las herramientas. Ahora sí que más que guiarme en cómo es el camino, además de que sí lo hace, me guió hacia las herramientas, me guió hacia la información, me guió hacia los libros, me guió hacia los eventos. Yo desde los 16 años estaba sentado en eventos de desarrollo personal. Y a través de esos eventos entendí que para mí, Carlos, no existe un desarrollo profesional, sino un desarrollo personal. No existe un crecimiento profesional, sino previamente hay un crecimiento personal. Entonces, el guía, se le conoce el gurú, se le conoce como aquel que te lleva de la oscuridad a la luz. Eso es la palabra de gurú. Si lo divides, gurú es aquel que es capaz de llevarte de la oscuridad a la luz. Entonces, lo que hizo fue ser, de cierta forma, un gurú que me llevó a través de las herramientas, a través de libros, a través de eventos, a través de audioconferencias que escuchamos en el coche. Yo me acuerdo que rara vez escuchábamos música, aunque no estoy en contra de la música, también la música es algo que te puede incentivar a la acción. Sí. De hecho, dentro del libro Piensa y Llegas a Rico, dentro de los 10 estímulos que te llevan a la acción, pues hay varios, como el éxito, como la necesidad de amor, pero uno de ellos es la música. O sea, la música es un gran anclaje y un gran potenciador para tomar acción. Claro. Pero yo me acuerdo que para mí el coche era una universidad. Para mí el coche era el momento de educarnos, era el momento de crecer. Y entendí algo, Carlos. Entendí que los momentos cuando tienes las manos ocupadas, pero la mente libre, son tus mejores espacios de crecimiento. Claro. Cuando estás manejando, estás cocinando, estás en el gimnasio, estás lavando, estás trapeando, tiempos que podrían no ser productivos porque tienes las manos ocupadas. Pero siempre que está la mente libre, es un gran espacio para crecer. Claro. Es un gran espacio para mejorar. Claro. Oye, una pregunta que a lo mejor va a ser una pregunta media tonta, no sé si me la puedes decir tú, pero ¿cómo, o sea, fue casualidad que tu mamá, por decir en este caso, te educó mucho? O sea, o ella es maestra, o sea, ella lo hizo de una manera natural o necesidad simplemente tener que trabajar y estabas tú ahí, o sea, o cómo salió esto, ¿sabes? Claro, mira, ella es empresaria. Ok. Entonces, yo siento que un empresario quiere cultivar a otro empresario. Claro. Entonces, me acercó hacia herramientas justamente de desarrollo personal. Y no es maestra, sí le gusta mucho enseñar y es parte de las pasiones. No se dedica a la enseñanza tal cual, de cierta forma, pero no tal cual es maestra. Pero sí creo que es una persona que ha estudiado cómo desarrollar un hijo de forma correcta. Y creo que inclusive si hoy en día queremos que la sociedad crezca y evolucione más, además de haber escuelas para niños, debe haber escuelas para padres, Claro. que te enseñen la importancia del ser, del hacer y del tener. Y Claro. cómo en una estructura de sueños, por ejemplo, yo digo que si quieres hacer un sueñógrafo o un tablero de sueños correcto, tiene que haber una parte del ser. ¿Quién tengo que ser para cumplir la meta? ¿Qué tengo que hacer para cumplir la meta que quiero tener? Porque mucha gente piensa, no, pues cuando tenga el tiempo, entonces voy a hacer lo que tengo que hacer para estar fuerte. No es cierto. Cuando yo, mi identidad, sea de alguien fuerte, de alguien sano, de alguien correcto en términos de salud, voy a hacer lo correcto y por lo tanto voy a tener un cuerpo sano. Entonces, si hubiera escuelas para padres que enseñaran la importancia de desarrollar el ser, escuelas para padres que guiaran a sus hijos en entender que la confianza se desarrolla y se puede ganar, pero también se puede perder. Y no es que seas alguien con confianza o sin confianza. Es que todos tenemos momentos y espacios de confianza y momentos y espacios de desconfianza. Y únicamente depende de los pensamientos que tengas en ese momento. Si hubiera esta escuela que nos enseñe cómo la madurez viene de adentro, que nos enseñe cómo la madurez es presencia y no es crecimiento. El crecimiento es importante para ser fuerte, pero la madurez es importante para ser presente. Si hubiera esta escuela, hoy en día tendríamos una sociedad muy distinta a lo que tenemos. Claro, te estoy de acuerdo contigo. Ahora, Pablo, una de las cosas que me gusta mucho platicar, y fue la razón también por la cual empecé este proyecto del podcast, pues para compartir contenido de valor. Y hay muchas cosas que de repente veo
en la actualidad y digo que, o sea, que a veces siento hasta impotencia, ¿no? De que hay muchísimas personas, sobre todo, yo vivo en Estados Unidos, tú sabes, ¿ok? Y sobre todo en Estados Unidos vivimos muchos latinos que nos dedicamos o se dedican, porque en este momento me fascina lo que yo hago, pero hay muchas personas que están trabajando en lugares donde no les apasiona mucho y es por necesidad o por lo que tú quieras, ¿no? O por, no sé, falta de educación quizás, ¿no? ¿A qué le debes eso? ¿A qué le atribuyes eso de que vemos muchas personas o hay muchas personas que no se dedican a lo que realmente les gusta? Mira, para mí justamente la primera meta del ser humano no debería ser para empezar a dejar de trabajar. Claro, Mucha gente tiene la falsa creencia, a mi parecer, eso es mi perspectiva. sí, No, cuando tenga tanto ya voy a dejar de trabajar. Qué gran mentira. La primera meta del ser humano no es dejar de trabajar, correcto. es trabajar porque quieres, no porque tienes. Ok, Y hay un abismo de diferencia en trabajar porque tengo que hacerlo y trabajar porque lo quiero hacer. ya, Mis amigos que se pusieron la meta de dejar de trabajar, cuando lo hicieron, se deprimieron. Les dio ansiedad y les dio depresión. claro, Porque no se dieron cuenta que gran parte de su fuente de propósito, de felicidad, viene de su sentido de productividad, claro, viene de su sentido de impacto y de hacer lo que ama. La mayoría de la gente que deja de trabajar muy joven, tarde o temprano termina regresando a trabajar, claro. porque se dan cuenta que el trabajo no era un problema por lo cual está afectando. Entonces, para mí, Carlos, la primera meta del ser humano, o bueno, una meta importante, no la primera, financieramente hablando, una meta muy importante es llegar a un punto en el que trabajo porque quiero hacerlo y no porque tengo que hacerlo. Creo que también hay un tema importante, ya contestando un poco más la pregunta, y es que estamos acostumbrados a seguir nuestras pasiones, no a seguir nuestros talentos. Y en un inicio, ¿quién te dice sigue tu pasión? ¿Quién tiene dinero? Quien tiene dinero te dice, Carlos, haz lo que te apasiona. Pero en un momento donde estoy buscando perseguir eso o estoy buscando conseguir el capital, no porque sea importante, sino porque me da el tiempo de hacer las cosas importantes. El dinero, más que ser importante, te da tiempo para cuidar tu salud, te da tiempo para meditar, te da tiempo para cuidar tu alimentación, te da tiempo para viajar, para crear y para conocer. Entonces, en mi proceso, conseguir ese tema financieramente, más que seguir tu pasión, te diría seguir tus talentos. Porque a través de seguir los talentos es que vas a poder llegar a un punto donde empiezas a tener lo importante para poder hacer cosas más Claro, importantes. pero es interesante, digo, está padre que cuando trabajes, que obviamente todos tenemos que trabajar porque existe también la necesidad de hacerlo, ¿no? O sea, para mí es interesante, es importante hacer cosas que te gustan, ¿no? Claro, O sea, me refiero de que, me refiero a esto. Hay personas que llegan, digamos, ya sea de México o otros países que vienen a vivir a Estados Unidos para tener una vida mejor por lo que tú quieras, ¿ok? Y llegan aquí y se encuentran trabajando en, no sé, en McDonald's, en lugares de jardinería, que no tiene nada de malo, o sea, no digo que tenga nada de malo, pero quizás no les gusta eso, pero piensan que no hay de otra. A eso me refiero. Y que terminan muchos años trabajando en un trabajo que no les gusta, que no les apasiona, que no se sienten como bien, pero a lo mejor de repente falta mucho el que aprendan habilidades a hacer otras cosas que sí puedan gustarles. A eso más que nada me refiero, sí, ¿no? y lo entiendo perfecto. Y también aclarando, no es que no hagas lo que no te gusta o que hagas lo que te gusta, es financieramente hablando en un inicio, persigue tus talentos, no tus pasiones. Claro, Financieramente hablando. claro. En tu vida, por ejemplo, a mí me encantan los deportes. Sí, Y en mi vida me encanta hacer deportes, en mi tiempo libre. sí, Porque financieramente mi meta está en perseguir mis talentos y en potencializar mis talentos. sí. Primero, sería cuestionarnos si todo el mundo quiere realmente crecer, que yo creo que sí. Yo tengo la filosofía y dando eventos en varios países ante lugares bastante interesantes, preguntándole a la gente te das cuenta que el 100% de la gente sí quiere vivir una mejor calidad de vida. O Claro, sea, la mayoría sí queremos vivir una mejor calidad de vida. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué no todo el mundo lo tiene? ¿Por claro, qué no todo el mundo lo hace? ¿Por qué no todo el mundo sale de donde estás? Primero te diría, Carlos, si lo quieres hacer correctamente, tienes que elegir y saber encontrar un vehículo correcto. claro, Porque puedes tener toda el hambre, las ganas, la educación, todo lo que se requiere. Pero si no encuentras un vehículo que pueda potencializar de hacer lo que sabes hacer y te puede generar ingresos, vamos a estar ahí. Número dos, que sepas también desarrollarte personalmente. claro, Yo entendí hace mucho que una vida con desarrollo personal es mucho más bonita internamente que una vida sin desarrollo personal. Y hoy en día, las estadísticas son grandes. Hay una estadística del 2017, que es una empresa, que se dieron cuenta que en Estados Unidos el 85% de la gente hoy en día no está feliz o satisfecha con lo que hace. correcto. Y eso es grave.
Totalmente. Eso es muy grave, Totalmente. porque no solamente que no están persiguiendo sus pasiones, tampoco sus talentos. Claro, Entonces es gente que hace lo que hace porque tiene que hacerlo, claro. no porque quiere hacerlo. Ahora, tengo una pregunta. Y de hecho hace poco vi un episodio de un podcast, no me acuerdo ni de quién era, pero decía, hablaba de que hay gente que no tiene talentos. O sea, Claro. ¿ok? Entonces, de repente, ¿qué opinas de eso? Porque hay gente que sí piensa, pues yo no tengo talentos. No, yo creo que todos tenemos talentos, solamente no los hemos descubierto. O sea, yo creo que el ser humano tiene dos partes, la parte genética y la parte que tú desarrollas. Sí, En la parte genética, todos nacemos con ciertos dones y ciertas, no fortalezas, sino cosas que tenemos que trabajar. Pero a nivel de la vida, también uno puede desarrollar ciertas fortalezas y crecerlas. Yo lo veo los talentos quizás como el músculo. Todos nacemos con un cierto nivel de músculo distinto. sí. Yo no sé, por ejemplo, Carlos, si conozcas gente que no entrena, que no hace deporte, que no cuida la alimentación y que la gente envidia su cuerpo. Sí, ¿Conoces gente así? me caen mal. Sí, me notaba, ahora sí, sí, Inclusive en el tema femenino hay mucha envidia. Ay, mírala cómo come, mírala cómo no se cuida y mira el cuerpazo que tiene. sí. En el tema masculino pasa lo mismo. Hay gente que Y es un genéticamente tema de genética, ¿cierto? es un tema genético. Sí. Es un tema de herencia. Eso es muy injusto. Desafortunadamente. Por eso voy a hacer una pregunta, Carlos. ¿Aquel que quizás no nace hoy con el cuerpo de sus sueños lo puede desarrollar? Sí, con mucho trabajo, pero sí. Claro, con trabajo lo puede trabajar. Sí, ¿Es posible? sí, Entonces, date cuenta cómo hay un 50-50. sí. Hay un 50, ponle cualquier porcentaje, pero sí una mezcla de los dos. Todos nacemos, sí, con ciertas fortalezas y ciertas debilidades. Sí. Y eso es genético. Sí. Y esa parte, ya nací con eso. ¿Cómo lo aprovecho? ¿Cómo lo mejoro? Pero así como todos nacemos con eso, todos nos podemos cuestionar qué sí puedo desarrollar, dónde debo trabajar. Debo trabajar, y ojo, debo enfocarme en mis fortalezas o debo enfocarme en mis debilidades. Ok, ahora, para aquellas personas, porque yo he escuchado a muchas personas y yo incluso en una etapa de mi vida yo dije, sí, no, yo no tengo talentos. Claro. No me lo creí. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que cree que no tiene talentos? ¿Y cómo puede desarrollarlos o encontrarlos? Aquí, y me quiero aquí a la etimología de lo que dijiste. Dijiste cree que no tiene talentos. Hay que definir qué es una creencia. Una creencia es un cierto sentimiento de certeza. Una creencia no es una certeza. Ok, Una creencia no es una realidad. ok, Una creencia no es un hecho. ok. Una creencia no es más que un cierto sentimiento de certeza de que algo pasa. Y yo la primera pregunta que me haría es si esa creencia por hecho, yo sé que no es un hecho, yo sé que no es una certeza, yo sé que no es una realidad, porque la creencia no es más una percepción de la realidad, no es la realidad en sí. Correcto. Entonces, si entiendo que todas las creencias que yo tengo, no tengo forma de saber, casi, si son reales o no, cuestionarme. Si no sé genuinamente, si no puedo saber con certeza, porque no lo puedo saber, nadie hoy me puede afirmar 100% con certeza que no tiene ni un solo talento. Solo tiene un cierto sentimiento de certeza. Sí, una creencia, ¿no? De que yo creo. Exactamente, y yo creo que no tengo talentos. Sí. Lo primero que te diría es cuestiónate si quieres tener esa creencia, porque si no hay forma de comprobar su veracidad, no hay forma de comprobar que es cierta la creencia, pregúntate, ¿me conviene o no me conviene tenerla? No es un tema de ¿es real o no es real? La pregunta correcta es ¿me conviene o no me conviene tenerla? Porque, ojo, el potencial de un ser humano no se determina por sus habilidades, no se determina por lo que sabe, se determina por cuánto cree que lo puede lograr. Okay. ¿Y se puede desarrollar un talento? Un talento, yo creo que hay gente que nace muy bendecida con ciertos talentos y yo creo que hasta cierto nivel todos con trabajo y dedicación podemos desarrollar talentos, definitivamente. Ok. Ahora, te voy a hacer una pregunta que me acordé ahorita de un comentario y se me ocurrió preguntarte porque me gustaría saber tu opinión. Yo tuve un pequeño debate con una persona que dijo, no debate, pero una persona que dijo, am, el pobre es pobre porque quiere. Ujú. ¿Tú qué opinas de esa frase que se dice mucho, ¿no? Que hoy día, con todo lo que tenemos, con todas las herramientas que tenemos disponibles en el mundo, de repente que gente piense que la gente es pobre porque quiere. O sea, sí he escuchado esa frase, ¿verdad? Claro, claro. Mira, yo creo, es una pregunta muy compleja por dos razones. Hay dos públicos objetivos. Hay gente que desafortunadamente vive en circunstancias donde la forma de ir creciendo en el índice de movilidad social la tiene mucho más complicada, Correcto. la tiene mucho más difícil. O sea, hay gente que no, hay gente hoy en día que no tiene internet, hay gente que no tiene teléfono. Sí. Entonces, a mí no se me hace justo a la gente que hoy en día no tiene tanto al alcance de los recursos ir directamente a juzgar y decirle, eres pobre porque quieres.
pero sí hay mucha gente, y te hablo de un 90 y tantos por ciento de la población, que podría estar haciendo más cosas para acercarse a lo que quiere tener. ¿A qué me refiero? Yo no sería tan duro y tan cruel con todos, pero sí creo que es un llamado de atención a mucha gente Sí, de decir, hay más que puedes estar haciendo para acercarte a tus metas. Y que hoy en día, sí, un gran porcentaje de la población, porque aquí es donde yo no quiero generalizar. correcto. Yo no creo en decir, todos somos tal. El mexicano es esto, el argentino es esto, el hispano es esto. No, yo no creo en la generalización. No Claro, podemos definir si es blanco o es negro. Hay grises. claro, Hay uno que no es ni uno ni otro. Pero sí, hoy en día hay que hablar de datos. Sí, hoy en día estamos viviendo en la era más valiosa en la humanidad, donde tenemos la mejor salud, la mejor economía, tenemos la mejor, a pesar de la deuda más alta que estamos viviendo, financieramente nunca nadie, nunca en la historia, había habido tanta gente tan cómoda. Aunque haya deuda, la mayoría estamos cómodos. Por lo tanto, tenemos más posibilidades. ¿Ok? Entonces, viviendo en el mejor momento de la historia, en un punto donde en mi teléfono tengo más información que la que tenían los reyes en su momento. Sí creo que mucha gente podría estar en una posición mejor si tuviera más razones, si tuviera realmente un deseo ardiente, si tuviera realmente una gran hambre de hacerlo y tuviera el vehículo y la información de cómo hacerlo. Y sí creo que un gran porcentaje de gente podría evolucionar si aumentamos eso. Las razones, el hambre, las ganas y la información, el desarrollo personal, la lectura, el crecimiento y la educación. correcto. Ahora, alguien que esté escuchando este podcast y diga, bueno, yo sí quiero aprender, quiero hacer muchas cosas, ¿cómo generamos esos buenos hábitos que son súper esenciales para poder realmente hacer cosas interesantes en tu vida? Yo sé que tú hablas mucho de hábitos y tienes hábitos desde muy joven que has inculcado. ¿Cómo podemos básicamente crear esos buenos hábitos? Porque creo que todos tenemos hábitos buenos o malos. ¿Y Totalmente. cómo hacemos esos buenos y cómo también, si nos puedes decir cómo podemos deshacernos de esos hábitos que no son tan buenos? Hay que entender primero de dónde parte un hábito. Un hábito es una acción que ya me acostumbré a hacer repetitivamente y que mi cerebro le conviene tenerla. O sea, un hábito es algo positivo porque le libera carga mental a mi cerebro para enfocarse en cosas más importantes. ¿A qué me refiero? Yo al manejar ya no tengo que pensar meter clutch. Bueno, ya mucha gente ni lo tiene, ¿no? Meter clutch, primera, girar. Se hace en automático. Sí, Por eso te digo así, ya libera mi mente para hacer cosas más importantes. Entonces, en primera instancia, entender que un hábito es un amigo. Es un amigo. Porque el objetivo de un hábito es liberar mi mente consciente para hacer cosas importantes mientras mi mente subconsciente hace lo correcto y hace lo necesario. Segundo, hay que entender que un hábito es la acción que surge porque tengo cierta identidad. ¿A qué me refiero? A lo que te decía. Yo creo que soy sano, por lo tanto tengo hábitos sanos. No tengo hábitos sanos porque sí. Yo creo que puedo ser exitoso, por lo tanto tomo acciones que me acercan a ser exitoso. El hábito parte de la identidad. Y número tres, sí quiero contar una historia que a mí me ayudó a formar mis hábitos. ¿Ok? Regresando un poquito al tema quizás de la formación, que hablábamos en un inicio. A mí de chiquito había muchas cosas que no me encantaba hacer. De chiquito, por ejemplo, no me gustaba lavarme los dientes. No era un hábito que me gustaba tener. No era un hábito que yo disfrutaba. De chiquito no me gustaba bañarme. Tampoco me gustaba. De chiquito, aunque hoy en día me encanta, no me gustaba leer. O sea, yo no era capaz de sentarme a leer un libro. Me distraía, me aburría, no le veía el sentido. A los 8 años, 10 años, no me gustaba. Hábitos que no me encantaba tener. Ciertos hábitos que yo no veía quizás cómo me sumaba. Pero mira qué fue lo que hizo mi mamá. Mi mamá, en lugar de decirme, Pablo, tienes que leer, que eso se le llama obligación, tienes que venir al evento conmigo, tienes que hacer esto, tienes que comerte las verduras, tienes que lavarte los dientes, tienes que bañarte, en lugar de obligarme, porque si tú a un niño lo obligas, Carlos, o a un adolescente peor, lo obligas, ¿qué generas? sí, que no quieren hacerlo, rebeldía. Rebeldía. Un adolescente dice, ¿quieres que lo hagas? Y no lo voy a hacer. Entonces generas un choque. Yo quiero que hagas esto y te lo impongo, por lo tanto vas a ver cómo no lo hago. Es la peor forma de generar un hábito. Si tú quieres que hoy tu hijo haga algo, tu familia, alguien haga algo, lo peor que puedes hacer es obligarlo. Porque generas justo el efecto contrario. Que vaya a ser más difícil generar ese hábito. Lo mejor que puedes hacer, O que lo haga de mala gana. pero no se genera el hábito. Correcto. Claro, si haces algo de mala gana, lo harás una vez, lo harás dos veces, lo harás siempre que haya castigo, pero jamás por inspiración. Ok. Si quieres hoy generar un hábito a largo plazo, ¿qué fue lo que hicieron conmigo? Me inspiraron. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Mi mamá me dijo, Pablo, si te bañas te doy 10 puntos. Y esa historia real. Me dijo, si te lavas los dientes te doy 5 puntos. Si lees te doy 10 puntos. Si haces eso te doy 10 puntos. Las verduras. Hábitos que quería reforzar.
Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cada domingo nos sentábamos, contábamos los puntos y de acuerdo a cuántos puntos tenía yo, me pagaba. No la gran cosa. Eso se convertía en dinero. Exactamente. Y mientras más puntos sumaba, luego hacíamos trampa, ¿no? Sí, caballero. Pero mientras más puntos sumaba, más dinero generaba. ¿Qué pasó? Me empezó a gustar. Le Claro. empieza a agarrar gusto. ¿Por qué? Porque la mejor forma es hacerlo por inspiración. Si quieres que un hijo haga algo, no lo obligues, inspíralo. Si quieres que juegue tenis, no lo obligues. Llévalo a ver a los mejores. Y vas a ver cómo se inspira. Y vas a ver cómo la fuerza ahora viene de sus razones, no de tus ganas de que lo haga. Entonces, hay que entender que un hábito está para apoyarte. Hay que entender que un hábito surge de tu identidad que tú tienes y de las creencias que tú tienes. Que la forma correcta es primero pensar, soy sano, por lo tanto como cosas sanas. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar un hábito a través de la inspiración? Empezar a cuestionarme mis creencias. Creo que soy sano, creo que soy candidato a crecer financieramente, creo que soy guapo, creo que soy inteligente. Y a raíz de cuestionarme esas creencias y decidir cambiarlas, que hay formas de cambiarlas muy profundas, hay formas y hay técnicas probadas hoy en día para ir a la creencia, arrancarla y meter una creencia que sí hoy en día suma a tu crecimiento y a raíz de ese cambio de creencia, por lo tanto cambia el hábito. ¿Y cómo cambia esa creencia? Porque yo conozco mucha gente que no cree en sí misma. Yo, de hecho, también, yo he pasado por muchas situaciones en mi vida, yo tengo 47 años, y hay muchas épocas en mi vida que yo no he creído, que yo no he creído en mí o en ciertas habilidades que yo pude tener o desarrollar. Hoy día ha cambiado mucho eso, ¿no? ¿Cómo cambiamos esas creencias? Porque sí creo que es un tema muy interesante el que tenemos creencias a veces. Digo, tú tuviste la suerte de tener una súper buena mentora, tu mamá, Sí. y que desde muy chico, pues te inculcaron buenos hábitos. No todas las personas Claro. tienen esa situación, ¿no? Entonces, muchos, pues, que crecemos con malos hábitos. Entonces, ¿cómo, con malos hábitos y también que esos hábitos o esas creencias, pues, hacen que te limiten muchísimo la mente, ¿no? Y que tengas ciertas cosas que ya de grandes, pues, me imagino que es más difícil quitarte. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo No, podemos? totalmente. Y ojo, es normal. Sí, Todos tenemos creencias buenas y creencias malas, sí, ¿no? Y no siempre es fácil cambiar una creencia. Y no siempre en todo el proceso las creencias son bellas, ¿me entiendes? Todos tenemos, creo que, ambas partes y tenemos que irlas trabajando, pero sí hay técnicas, sí hay métodos. Y son importantes conocerlos. ¿Por qué? Te lo dije al principio, la creencia limita tu potencial, ¿no? Y te quiero poner un ejemplo muy claro. Si tú hoy en día, Carlos, pongamos dos partes del potencial. Pongamos de un lado para el potencial la acción y del otro lado antes de empezar a trabajar en cómo, ¿ok? Arrancamos con el por qué. De un lado está la acción, del otro lado está la creencia. Pongamos que la meta es, si tienes 10 y 10, 10 en acción y 10 en creencia, el resultado es 100. ¿Estás de acuerdo? sí. Eso se llama tu potencial. O sea, tu potencial está al 100% cuando tienes la acción correcta, pero porque tienes la creencia correcta. 10 por 10, 100. ¿Qué pasa si alguien hoy toma una acción de 8, pero tiene una creencia de 1? 8 por 1, ¿cuánto es? 8. En una escala del 1 al 100, te estás en 8. Sí. ¿Qué tan probable es que tengas un potencial fuerte para tomar acción? No, pues muy difícil. ¿Qué tan efectiva va a ser tu acción? Muy baja. No la mejor. Entonces, date cuenta como parte del potencial de tu acción viene por la calidad de tu creencia. Sí. Entonces, mira lo siguiente. Mucha gente está en 8 de acción y en 1 de creencia. ¿Qué pasa si entonces digo, tengo que tomar más acción? De aquí está la mentalidad de mucha gente. Es que no estoy trabajando lo suficiente. No me está yendo bien porque estoy en 8 de 10. Trabaja fuerte. Aumenta. ¿Qué tanto trabajo es aumentar de 8 a 10 en acción? Es bastante. Parecen dos números, Sí. pero pasar hoy, Carlos, de trabajar 8 a trabajar 10 son muchas más noches de sueño, sin dormir. Son muchas más noches de trabajo, son muchas más desveladas. Es mucho más acción. Es levantarte más temprano y dormirte más tarde. Es moverte más, hacer más. O sea, pasar de 8 a 10 es un gran trabajo, ¿lo notas? Es un trabajo enorme. Una pregunta. ¿Haces un trabajo enorme interno de crecimiento interno para pasar de 8 a 10? Pero tu creencia sigue siendo 1. 10 por 1, ¿cuánto es? 1. 10 por 1, 10. 10, perdón. Solo te ríes. 10, correcto. 10. 10 de 100. ¿Qué tan bueno va a ser tu resultado? Pues muy bajo. Es muy bajo. Correcto. ¿Cuánta gente hoy en día no tiene 10 de acción, 9 de acción, 8 de acción? Pero por no trabajar en su creencia, no está al 100% de su potencial y no obteniendo los resultados que quiere. Con el mismo 8, ¿qué pasa si subes tu creencia a 3? Tienes un 24. ¿Qué pasa si le subes a 8? Tienes un 64. Claro. Entonces, a veces, mucha gente hoy
más que seguirse enfocando en cómo trabajar más y cómo hacer más, tenemos que seguir haciendo, por decirle, cómo mejoro mi creencia, porque Claro. va a ser lo que va a multiplicar y mejorar mi acción. Entonces, por eso es tan importante trabajar la creencia, ¿no? Entender que el potencial que hoy en día estoy sacando viene por la creencia. Y mucha gente se encuentra en algo que se le llama un ciclo de retroalimentación negativa, inclusive con las creencias. ¿Qué es un ciclo de retroalimentación negativa, Carlos? Hoy en día tienes un resultado que no te gusta, ¿ok? Hoy en día tienes una venta que no se da, o tú no crees que eres guapo y alguien te lo refuerza, ¿no? Y te rechazan, te le acercas a una chica y te dice, estás horrible, lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Crees más o menos en ti? Menos. Menos en ti. Y como crees menos en ti, tomas más o menos acción. Menos. ¿De mejor calidad o de peor calidad? Peor calidad. Y como tomas peor acción y de peor calidad, ¿tu creencia mejora o empeora? Peor. Y como empeora tu creencia, tomas más o menos acción. Menos. ¿De mejor o peor calidad? Peor. Y como es peor, tu creencia mejora o empeora. Peor. Esto que se llama ciclo de retroalimentación negativa, donde un resultado me está metiendo en un momento que no me está acercando. De aquí subo mucha gente hoy. Hundiendo más y más. Me estoy hundiendo más. Y esto aplica para mi relación, para mi inteligencia, para mi belleza, percibirme guapo, o sea, para muchos aspectos de la vida, porque las creencias son individuales. O sea, creo en mí es un cúmulo de creo esto, creo esto, creo esto. Y en ciertos aspectos estamos en este ciclo de retroalimentación negativa. ¿Cuál es la meta? Pasar a un ciclo de retroalimentación positiva, que es mi creencia, lo que estoy viendo en mis resultados, dicen, puedo hacerlo, puedo lograrlo, como creo que puedo lograrlo, tomo más o menos acción. Tomo más acción. ¿Acción de mejor calidad o de peor calidad? Mejor. De mejor calidad, entonces creo que puedo lograrlo más. Y si tengo más creencia y subo a 10 la creencia, tomo más o menos acción. Claro. De mejor o peor calidad. Ahora entiendo también que para mejorar, obviamente, este tema de tus creencias, pues puede ser muchas cosas, ¿no? Educarte, digo, pues, son ciertas cosas que yo creo, ¿no? Pero ahorita para que tú me digas, ¿no? Asistir a eventos interesantes, creo que Claro. puedes aprender muchísimo. Juntarte con las personas correctas, creo que es esencial. Pero bueno, desde tu perspectiva, platícanos un poquito, o sea, ¿qué crees que podemos hacer para cambiar esas creencias? Ese es el siguiente paso. ¿Cómo cambio la creencia? Porque mucha gente cree eso. La creencia la vas desarrollando desde que eras niño, ¿no? A través de lo que te dicen, a través de lo que te dices. Recordar que la autoestima, la reputación que tengo de mí hacia mí, la creencia la voy formando. Ahora, ¿qué tengo hoy en mis manos? ¿Qué técnicas tengo en mis manos hoy para cambiar una creencia y ponerla de forma que me sume y que me nutra? Y aquí viene la pregunta. ¿De dónde viene la creencia? Hay mucha gente que dice de la información, de los eventos, del entorno, y todo eso sí suma. Pero ¿cuál crees que es el sentido más rápido que te acerca a la creencia? La vista. La vista es tu sentido más potente para creer en algo. Cuando tú ves algo con tus ojos, es casi inevitable creer. Te lo pongo un ejemplo. Carlos, no es el caso, por supuesto. Es solamente un ejemplo. Carlos, tu esposa te está engañando. Tú no me conoces, te encuentro en la calle y te digo, ¿tú eres Carlos? Sí. Creo que tu esposa te está engañando. Se asombró una duda. Ah, caray. ¿Será real? Pero si no me conoces, nunca me has visto, no tienes idea de quién soy, y conoces a tu esposa, sabes sus valores, sabes su ética, sabes que no lo haría, ¿me creerías al 100%? No. No me creerías. No. Nadie me creería. Espero que no me crean. No deberían creerme. Entonces te das cuenta que la voz o el oído no tiene el poder de impactar en lo que tú crees. Pero ¿qué pasa, Carlos, si mañana abres la puerta y desafortunadamente te encuentras a tu esposa con algo que jamás te imaginaste, desafortunadamente? Pues lo creería en ese momento. ¿Lo creerías? Claro. Y si ella te dice, mi amor, no es lo que tú piensas, pero abriste la puerta y lo viste. Sí. ¿Hay algo que te diga que pueda cambiar tu creencia? No. Lo vi. No creo que, aunque me explique muy bien, creo que No hay forma. correcto. Entonces, date cuenta cómo tu atajo a la creencia es la vista. Tu atajo a la creencia es la vista. Ahora, ¿cómo a través de la vista puedo fortalecer mi creencia? ¿Por qué? Dentro del ciclo de retroalimentación negativa, hoy mucha gente con sus ojos están viendo falta de resultados. Y estoy viendo que hago una venta y no me compran. Entonces, si yo quiero que una creencia mía sea cómo ser exitoso, quiero ser exitoso, creo que puedo ser exitoso, yo quiero desarrollar eso. Yo quiero creer que Pablo puede ser exitoso. Sin embargo, vendo mi producto y me dicen, nah. Sin embargo, hablo de mi negocio y me dice, otra vez tú que vienes con lo mismo. Sin embargo, ¿qué empieza a pasar? Lo que estoy viendo empieza a formar mis creencias. ¿Cómo rompo el ciclo?
¿Cómo rompo ese círculo donde estoy hundido en un momentum donde lo que estoy viendo no está mejorando mi creencia? Aquí viene lo importante. El ser humano tiene una vista física, pero también tiene una vista interior que se llama la imaginación. El camino más rápido que hoy todos tenemos de forma accesible, interno e integrado en tu chip son las visualizaciones. Es la imaginación. Es cerrar los ojos y ver lo que te gustaría estar teniendo. Nadie nunca, Carlos, en la historia de la humanidad ha logrado creer en algo que no ha visto. Bueno, ha logrado algo que no haya visto antes, o que no haya creído antes, o que no creía que pudiera lograr. Entonces, mi forma de hoy creer algo que no está pasando es a través de la imaginación. Y mucha gente escucha ver para creer. Y pareciera que esa es la frase de los incrédulos, ¿no? Ver para creer no es la frase de los incrédulos. Ver para creer es la fórmula de la creencia. Y mucha gente dice, es que no es ver para creer. Tienes que creer para poder ver. Ok, Carlos, tienes que creer para poder ver. Pero ¿cómo crees? Yo entiendo. Claro, si no creo no voy a ver jamás. Pero ¿cómo creo? Entiendo tu fórmula, pero está incompleta. Sí tienes que ver, tienes que creer para ver. Pero la forma para creer es ver para creer. Tu sentido más rápido hoy para la creencia es la vista. Y la forma de hacerlo, si hoy tu vista física no está alineada con la creencia que quieres tener, es a través de la imaginación. Ok, ok. Interesante, me gusta. Y en el tema, por decir que platiqué, que yo sé que se habla mucho de esto, pero yo creo que a veces escuchamos cosas, pero no las analizamos bien, ¿no? El hecho de poderte, de tener que juntarte con personas que realmente te aporten a tu vida también, pues, puedes aportarlos. O sea, qué tan importante es el tener amigos que te aportan y estar ahí con el contexto y con las personas correctas. No hay forma de que tu medio ambiente no te contamine. No hay forma. O sea, tienes que ser muy fuerte, demasiado fuerte mentalmente para convivir con alguien 24/7 y que uno no arrastre al otro a ciertos hábitos, a ciertos Ya patrones, sea buenos o malos. a ciertas conductas, sean buenos o sean malos. Correcto. Tienes que ser muy fuerte para no dejarte arrastrar. Por eso está importante elegir una buena pareja. Por eso una de las 3 decisiones más importantes es con quién me caso, porque es con quien más tiempo convives. Entonces, yo creo que es todos, por más inteligente, sabio, fuerte, coherente que creamos que somos, si estoy todo el tiempo con 5 personas que hablan de problemas, que están en un ámbito, que están con ciertos hábitos, tarde o temprano te contaminas. Pero, por ejemplo, no quiero irme al lado negativo. Vámonos al lado positivo. ¿Qué pasa si siempre, Carlos, y diario conectas con gente que está pensando en hacer negocios? Y cuando están platicando, hablan de libros. Cuando están platicando, hablan de meditaciones. Cuando están platicando, hablan de proyectos. ¿Qué Claro, pasa contigo? creces y obviamente también se te pega todo eso y también, o sea, ¿Tú lo has vivido? sí, Yo lo he claro, vivido también. claro, claro. Y también he vivido lo otro, ¿eh? También he vivido tener amistades que a lo mejor no te aportan y nada más están perdiendo tiempo, ¿no? Entonces, pero sí, he vivido las dos cosas. Esa es una verdad. No hay nadie que me pueda decir, no puedo no contaminarme de mi medio ambiente. No puedo estar con 5 borrachos y yo no ser el sexto. Es muy complicado convivir siempre con alguien. Claro que hay casos, claro que hay excepciones, pero no es la regla. Claro, No es la regla. claro. Y es un tema complicado, ¿eh? Porque si tienes años conviviendo a lo mejor con la gente incorrecta, el tomar la decisión y salirte de ese entorno, entrar a otro, no es un tema tan fácil, ¿no? ¿Algún consejo para poder cambiar de entorno completamente? Hay que ser valiente. Te voy a decir por qué. ¿Por qué crees que más gente hoy no es libre de deudas? ¿Por qué crees que tanta gente hoy tiene deudas? Porque es algo normal o común. Porque todos tenemos deudas. Ok, Como todos tienen deudas, no soy la excepción. No tengo problema. No tengo presión. Como todos están mal financieramente, yo soy uno más. ¿Qué pasaría, Carlos, si todos fueran libres financieramente? Vivieran la vida de sus sueños, viajarían, menos tú. ¿Cómo te sentirías? ¿Bien o mal? no, muy mal. Yo tendría una presión enorme. Claro. ¿Cómo es posible que a todos les da bien menos a mí? Sí, ¿Cómo es posible que todos viajen menos yo? sí, ¿Cómo es posible que todos sean libres de deuda menos yo? sí. Pero como todos estamos endeudados, como todos tenemos más mes que sueldo, como todos tenemos la misma circunstancia, no siento una presión para cambiar yo. Entonces se requiere ser consciente y se requiere ser valiente en un mundo donde todos tenemos ciertos hábitos y patrones que nos suman para yo ser parte del 1% que tiene otros hábitos. Del 1% que tiene la conciencia de decir,
no porque todos estén así, significa que yo también. No porque todos vivan esa realidad, significa que yo también. Claro. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo. Si cambiamos nuestros hábitos, nuestras creencias, obviamente vamos a poder alcanzar muchas cosas que a veces ni pensamos que podemos hacerlo, ¿cierto? Cierto. Oye, amigo, y antes de irnos, también me gustaría que me platicaras para ti, o sea, para Pablo, ¿cómo defines lo que es la felicidad? La felicidad tiene tantas definiciones. Y antes de entrar en qué es la felicidad para mí, hay que hablar de la importancia de ser feliz, ¿no? La importancia de que el propósito para mí último del ser humano no es ser rico, no es ser exitoso, es ser feliz. El ser humano vino aquí a ser feliz, ¿no? Yo veo la vida y veo como si hay dos lagos, dos ríos, pongámosle dos ríos. No, pongámosle un río dividido por dos partes. Ok, En esta parte tenemos lo que hoy se le llama como el éxito. ok, Hoy se le llama como la abundancia en el mundo físico. Hoy se le llama estar corriendo, se le llama estar haciendo, se le llama tener dinero. Todo es este lado. Lo que hoy en día la mayoría estamos en esta rueda, en este sitio. Está el río y del otro lado está la otra parte del río, donde no está el correr, sino está el estar. Donde no está el hacer, sino está el ser. Donde está quizás la iluminación. Donde está quizás la parte interior, la parte de la mejora, la parte interna, ¿no? Está este río, de un lado está lo cotidiano, está el hacer, está el buscar, está el correr, y de ese lado está la felicidad. De este lado está el propósito, de este lado no está el pedir, sino que está el dar, y está toda la parte intangible quizás de la vida. Y yo creo que en este río hay tres tipos de personas. Yo creo que está la gente que no se ha dado cuenta que el propósito de la vida es cruzar el río, es aprender a nadar. sí, El propósito último del ser humano es aprender a nadar, aprender a cruzar el río. Y no por estar bien de un lado, significa que estoy bien del otro. No por ser exitoso, significa que soy pleno y soy feliz. No por hacer mucho, significa que doy mucho. No por pedir mucho, significa que estoy ofreciendo mucho. Entonces, entendiendo que el propósito de la vida es aprender a nadar, es aprender a cruzar el río. ¿Por qué quiero más dinero yo? Para tener más tiempo para aprender a nadar. Yo no quiero más dinero porque sí. Yo quiero más dinero y quiero que me vaya mejor para poder yo tener más tiempo para seguir aprendiendo a nadar, para seguir aprendiendo a meditar, para seguir aprendiendo a leer. Entonces hay tres tipos de personas. Hay gente que no se ha dado cuenta que el propósito final de la vida no es estar aquí, es aprender a nadar. ok. Hay un segundo tipo de personas. Hay gente que ya sabe que el propósito de la vida es cruzar el río, es aprender a nadar, pero creen que no tienen tiempo para aprender a nadar. Y hay gente, que es el tercer tipo de personas, que ya sabe que el propósito de la vida es cruzar y que hoy están tomando clases de natación. Yo los invito a todos a que sean ese tercer tipo de personas, que ya entendiste que esta parte es importante, que el éxito es importante, que la abundancia es importante, pero para tener el tiempo para hacerlo verdaderamente importante, que es aprender a nadar. Entonces, para mí, ¿qué es la felicidad, Carlos? Aprender a nadar, aprender a tomarme el tiempo. La felicidad creo que viene en ese estado de presencia, en ese estado de conciencia. La felicidad también viene de otros dos complementos que a mí me encanta mencionarlos porque son prácticos para aprender a ser feliz, además de la presencia. Yo creo que alguien que vive en el presente y no está complicado con el pasado y el futuro es alguien que vive más feliz. Pero ¿qué otras herramientas tengo para ser feliz? A mí me gusta mucho hablar de herramientas, ¿no? De posibilidades, opciones, técnicas. Una herramienta que tengo para ser feliz es el crecimiento. Ok, Cuando el ser humano siente que está creciendo, va a sentirse mejor. claro. Si hoy quizás no tengo el cuerpo de mis sueños, pero siento que mis hábitos me están acercando, voy a estar más feliz. Claro. Si hoy no tengo el cuerpo de mis sueños, pero mejoré mi alimentación. ¿Has iniciado algo nuevo en tu vida, Carlos? ¿Iniciaste un nuevo deporte, una nueva dieta? ¿Cómo te sientes? Bien, Que te sientes contento. ¿Por qué? No estás en tu meta, claro, no has llegado, pero sientes que vas avanzando. claro. Y ahí te das cuenta, parte de la felicidad viene de sentir que estoy avanzando, de sentir que estoy creciendo, de sentir que soy mejor que ayer, de sentir que hoy aprendí algo nuevo, de sentir que mi negocio creció. Quizás no facturó $1.000.000, pero facturó más que ayer. Voy a estar feliz, voy a estar emocionado. ¿Qué pasa si hoy en mi relación tuve más conciencia, tuve más conexión? Voy a estar feliz. Y quizás mi relación no es perfecta, pero hoy sentí que tenemos más pasión. Hoy sentí que tenemos una mejor relación. Entonces, parte de la felicidad viene del crecimiento, pero todavía hay un segundo pilar. Y este fue un estudio que se hizo en 1980, ¿ok? Y el estudio trataba de averiguar
¿qué es lo que daba la felicidad? ¿No? Y dijeron, ¿será la edad? ¿Será el país? ¿Será la cultura? ¿Qué es lo que realmente hace a la gente feliz? ¿Será el género? Y se dieron cuenta que había hombres felices, pero también mujeres felices. Claro. Se dieron cuenta que había hombres con depresión y ansiedad, pero también mujeres con depresión y ansiedad. Se dieron cuenta que había gente de 20 años feliz, pero también gente de 100 años, 80 años feliz. Había gente de 20 años con depresión y ansiedad y con emociones aflictivas que permanecen y ya son, que ya se han vuelto emociones. Y había gente de 80, 100 años que también tienen las mismas emociones. Entonces pensaron, ¿de dónde viene la felicidad? Si no es del género, si no es la edad, si no es el país, que sí puede influir, pero ¿qué determina? Y se dieron cuenta que además del crecimiento, Carlos, estaba otro factor. ¿Qué tanto control tenían de su tiempo? ¿Qué tanto control tenían de su tiempo? Es mucho más sencillo ser feliz cuando tú eres capaz de decidir a qué hora haces las cosas. Claro. Cuando eres capaz de planificar tu día. Cuando eres capaz de decir mañana a qué hora me levanto, a qué hora me duermo, cuándo me voy de vacaciones. Correcto. Por eso una meta tan importante es buscar cómo tú estar en control de tu tiempo para decidir cuándo aprender a nadar. Wow, qué interesante. Y te voy a hacer una pregunta más, y esto te lo pregunto porque veo que tienes un nivel de madurez muy grande y de liderazgo y todo, Gracias, Carlos. y quisiera como saber en este aspecto qué opinas, ¿no? Tú sabes que, bueno, en la vida obviamente hay cosas que pueden ser muy difíciles a veces, de repente, ¿no? Digo, obviamente es importante buscar esa felicidad de alguna manera, pero pues también hay personas que pasamos por temas muy complicados y que a veces no están en control de nosotros, ¿no? Entonces de repente nos deprimimos y pasan cosas muy difíciles, ¿no? Y es parte de la vida también, porque no todo el tiempo podemos estar felices y entusiastas, ¿no? ¿Cómo o qué crees o cómo puede salir una persona de una depresión muy grande? No sé si tú has tenido una situación difícil en tu vida, Claro, por pero supuesto. ¿qué consejos podrías dar como para poder Sí. salir de algo cuando es algo muy, muy complicado, Eso. ¿no? Y me encanta la pregunta, y lo dijiste bien, a menos que estés iluminado, vas a vivir siempre feliz. Lo único que siempre vive feliz es aquel que está iluminado. Mientras tanto, todos los demás vivimos con emociones que son positivas y a veces emociones que son aflictivas, ¿no? Que es esa emoción que si permanece, perdón, mucho tiempo dentro de mí, me daña y me hace daño, ¿no? Y la tristeza y la ansiedad la podemos normalizar sentirla de vez en cuando, pero no se debe normalizar que sea una emoción permanente, Correcto. porque inclusive mi cuerpo lo resiente, porque inclusive el estrés, el cortisol que genera, es causante de muchas enfermedades. Entonces no podemos normalizar el mantenernos mucho tiempo con eso. Entonces, hay dos cosas a entender. Primero hablaste de los problemas. Creo que hay que entender que tenemos que cambiar la forma, primero, de ver los problemas. Entender que los problemas es la vida guiándote hacia un lugar mejor. Los problemas, mucha gente dice, no, quiero ser más exitoso para tener menos problemas. Los problemas jamás dejan de existir. Correcto. Tengas poco dinero, tengas mucho dinero, siempre hay problemas. Lo que cambia es la calidad del problema. ¿No? Hoy en día que nos va mucho mejor, no es que tengamos menos problemas, tenemos una mejor calidad de problemas. Y esa es la meta. Y la meta en la vida no es dejar de tener problemas, es buscar tener una mejor calidad de problemas. Pero yo veo los problemas así. ¿Qué pasa, Carlos, si yo tengo una hormiga? Yo quiero que la hormiga vaya hacia allá. Y la hormiga ahorita se me distrae y se va a la izquierda. ¿Qué voy a hacer yo? Le pongo la mano. Entonces la hormiga se encuentra con un obstáculo. ¿No? Y le pongo la mano aquí también. Entonces no tiene más que ir para allá. Pero luego mi hormiga, que es feliz y es inquieta y es alborotada, toma un rumbo a la derecha y le pongo la mano. Y la hormiga se enfrenta a un obstáculo. Y le pongo la mano aquí y se encuentra otro obstáculo. Y sigue avanzando hacia allá. Tarde o temprano yo puedo ir guiando a la hormiga para que llegue al final de la mesa. Hace mucho tiempo, Carlos, yo entendí que yo era la hormiga. Y cada vez que había un problema, no estaba en mi contra. Es la vida poniéndome obstáculos para guiarme hacia un punto al que yo quería llegar. Entonces, si alguien hoy está sintiendo quizás algunos problemas que está viendo, que confíes en que es la vida guiándote. Es la vida llevándote por un mejor camino. Es la vida protegiéndote. Es la vida o Dios, el universo, lo que tú creas, diciéndote, es por aquí. Es cuestión de mejorar, de ser mejor, de hacer, de pensar, de leer, de educarte. Y ahora, si hoy en día hay alguien que está sufriendo, a mi percepción, porque son temas muy delicados, Claro. una gran depresión, el camino es la conciencia. No hay otro camino para salir de ahí que romper el pensamiento compulsivo, que romper esa... Porque depresión es creer que nunca voy a lograr algo. Depresión es creer que mi vida no tiene sentido. Depresión es creer, son tres sentimientos. La mayoría de las tristezas vienen por sentimiento de pérdida,
sentimiento de menos o sentimiento de nunca. Entonces, es cortar ese pensamiento a través de la conciencia. Mi recomendación sería hoy implementen la rutina de hábitos de meditación, de lectura espiritual, de propósito y estudiar la felicidad. Estudiar de dónde viene la felicidad. Porque mucha gente dice, es que la felicidad viene de un mejor empleo, la felicidad viene de una pareja, la felicidad viene del éxito, del dinero. Y cuando estudias a toda la gente que tiene mejor pareja, que tiene más dinero, te das cuenta que hay gente feliz y gente infeliz. Claro, hay estudios hoy de la ciencia de la felicidad para entender realmente de dónde proviene la felicidad. Y hay muchos debates. Hay inclusive uno que le recomiendo de la Universidad de Yale que se llama La ciencia de la felicidad. Y es gratis. Y te explica paso a paso cómo la felicidad no viene de tu promoción de tu empleo, no viene de tu escuela, no viene de tu dinero, no viene de tu relación. Puedes ser igual de feliz soltero que en pareja. Entonces, cuando empiezas a entender de dónde no viene la felicidad, empieza a buscar de dónde sí viene. Okay. Pero hay que estudiarla y mientras la estudio, estar lo más consciente que pueda, estar meditando, porque es a través de la meditación que resuelves a profundidad la causa. Claro. Pablo, por último, porque yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero yo sé que tú has leído mucho, te educas mucho y conoces mucho de finanzas, de la felicidad, de muchas cosas, de hábitos. Pero si existiera solamente un libro en el mundo que tuviéramos que leer, ¿qué crees que va a ser un libro que si lo leemos nos puede cambiar mucho la vida? ¿Cuál sería? Solamente uno. Mira, va a ser una respuesta que no la quiero manejar religiosa, porque que cada quien crea en lo que quiera, Sí. pero yo creo que el libro de estudio más importante que ha existido es la Biblia. Ok. Es la Biblia por su profundidad, por la cantidad de veces hay que leerla para entenderla, por la cantidad de principios ocultos que tiene, por la cantidad de principios que tienes que leer muchas veces para entenderlos y ver de dónde realmente me puede sumar a mí. Entonces, creo que ha habido tanta cantidad de libros tan específicos de ciertos aspectos. Yo creo que la Biblia es un gran acompañante de vida. Y cubre, creo que todo, ¿no? O sea, todas las cosas que pueden La haber. mayoría, Claro. si nada más ejecutáramos ese libro, que habiendo muchos, y a mí me encanta leer y siempre he querido ser un lector inteligente, que es alguien que no lee mucho, sino que lee lo correcto y los libros que tiene que leer. Un libro que todos tienen que tener en su cabecera, independientemente de tu religión, independientemente de tu creencia espiritual, es la Biblia. Súper. Bueno, pues Pablo, te agradezco muchísimo, de verdad, que aprendí mucho este episodio, estoy agradecido contigo. Creo que tenemos mucho material para aprender. Voy a aventarme este episodio. Yo voy a ser el primero que lo va a ver completo, no veo todos mis episodios, pero es algo que tengo que empezar a ver para también ir mejorando básicamente todas las cosas que hagamos. Te agradezco mucho y nada más, por favor, ¿cómo te pueden encontrar? Quiero que la gente que me conoce también te conozca, te sigan, porque creo que tenemos mucho que aprender de ti. Gracias, Carlos. Claro que sí, en lo que los puedo apoyar. Mi nombre es Pablo Chalacani y estamos siempre aquí para servir y para compartir principios que nos han servido para que también les sirvan a otros. Y así, Pablo Solacanes, eso es Pablo todas las Chalacani. redes. Perfecto, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, espero que les haya gustado ese episodio. No, comenten, no olviden suscribirse al canal. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Pablo. Hermano, gracias. Muchísimas gracias.